Buenas tardes con todos, bienvenidos a la cuarta conferencia magistral del evento RECIR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar al doctor Luis Quintana Romero. Él es doctor en Economía por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán de la UNAM. A lo largo de su carrera profesional ha recibido varias distinciones científicas y profesionales. Se desempeñó como miembro de la Comisión Evaluadora Externa del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente participa en la Comisión Revisora del Plan de Estudios de la Licenciatura en Economía y es miembro del Comité Editorial de Ciencias Socioeconómicas del Departamento de Ciencias Sociales de la FES Acatlán de la UNAM. Es autor de varios y reconocidos libros y capítulos de libros. Por citar algunos tenemos Econometría Básica utilizando ERE, Técnicas Modernas de Análisis Regional, Modelos de Variable Cualitativa, en Econometría Básica utilizando ERE, Modelos ARCH, en Econometría Básica utilizando ERE también, y Reforma Económica y Desempeño Regional en México, en Nueva Reforma del Estado, Los Retos en México 2013-2018. Ha publicado varios artículos científicos en revistas arbitradas e indexadas, como El tamaño de las empresas y la contaminación medioambiental en México, una aproximación espacial. En Eure, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos y Regionales. Crecimiento económico y contaminación medioambiental en las regiones mexicanas. Spatial Interaction, Regional Model for the Mexican Economy, a Special Case for Mexico City Metropolitan Area. Inequality and Spatial Convergence in the Mexico City Metropolitan Area. Además de otras colaboraciones en artículos académicos y otras publicaciones, es conferencista nacional e internacional. Ha impartido cursos de didáctica en temas sobre metodología e investigación para el análisis regional, técnicas de proyecto, entre otros, y de actualización y especialización entre los más recientes. Bien, entre los más recientes podemos citar Revisando los fundamentos de la planificación para la gestión del suelo, Foundation of Data Analysis, Best Practice for Design and Implementation and Housing Policies from Consensus to Action, y también ha realizado varias actividades de difusión y ha desarrollado varios proyectos de investigación como integrante investigador responsable del proyecto y como miembro fundador y coordinador del grupo de académicos que constituyen la Coordinación de Estudios Espaciales para el Desarrollo Regional de la UNAM. Bien, con este breve resumen damos la bienvenida entonces a nuestro conferencista magistral. Muchas gracias. Diana, se apagó el… Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la UTPL para estar aquí. Yo voy a hablar esta tarde de un tema en que particularmente tal vez estemos muy poco interesados quienes hacemos ciencias regionales y en particular economía regional. Lo podemos ver claramente en las ponencias que se discuten en este evento, donde prácticamente no tenemos colaboraciones que estén abordando estos problemas que tienen que ver con los desastres. Problemas que están muy cercanos a lo que ocurre en nuestros países, particularmente aquí en el Ecuador con el terremoto que tuvieron recientemente. Entonces yo consideré relevante señalar por qué estos estudios son importantes dentro de las ciencias regionales y me voy a permitir presentar un tema en el que nosotros desarrollamos un caso bajo el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo para estudiar los procesos de reactivación económica frente a un desastre, tomando un caso mexicano que voy a ir utilizando para comentar con algunos otros casos de América Latina. Voy a abordar 4 temas fundamentalmente. Primero voy a platicar qué tiene que ver los desastres y la economía, o por qué puede ser un tema para la economía regional el estudio de los desastres. En segundo lugar, me voy a centrar en la planeación regional
y cómo este es un tema también fundamental para los procesos de planeación. Finalmente, voy a presentar la propuesta metodológica que nosotros desarrollamos con la Universidad Nacional Autónoma de México para un caso particular de una región que seguramente ustedes conocen bien, es muy famosa mundialmente por sus playas, que son playas muy hermosas, que es la región de Cancún en la República Mexicana. Y finalmente haré algunas consideraciones como conclusión. Voy a iniciar con desastres y economía regional. Cuando pensamos en desastres, mucha gente llamaría a esto una conversación sobre desastres naturales. Pero lo primero que debemos decir es que los desastres no son naturales, ¿sí? Los desastres son causados por la interacción humana. Lo que nosotros tenemos son una gran cantidad de fenómenos naturales que pueden o no convertirse en un desastre, que se convierten en un desastre a partir de la vulnerabilidad que los seres humanos generamos en los territorios. Entonces, lo primero habría que considerar que es impropio llamarles desastres naturales porque son generados por la interacción humana. En segundo lugar, debemos de considerar que estos fenómenos son eventos económicos más que naturales. Ustedes pueden ver en la pantalla el paso de la trayectoria del huracán Matthew hace unos pocos días, en octubre de 2016. Pueden ver cómo este huracán viene pasando sobre el Caribe y acaba en las costas de Florida en los Estados Unidos. Es un huracán que, aquí está la clasificación, es un huracán clasificado en un rango de 4, que es de los más fuertes, y se fue degradando hasta llegar a las costas de Florida. Cuando nosotros miramos ese fenómeno natural que es el huracán, realmente lo que tiene atrás de él es un fenómeno económico muy fuerte. Si miramos un poco los efectos que ese huracán tuvo sobre las economías a su paso, vamos a encontrar en Haití que dejó a su paso 842 muertos. Una de las principales ciudades que está aquí en esta parte de Haití destruyó el 80% de los edificios ahí. Y en otra ciudad en Sud, 30,000 casas fueron destruidas. Si miramos al otro lado de la isla, Haití comparte la isla con la República Dominicana, en el mismo espacio encontramos que en República Dominicana murieron 4 personas y las casas destruidas fueron 200. ¿Por qué ese cambio tan drástico al paso del mismo fenómeno natural y en un mismo territorio? Si miramos cuando el huracán choca con Florida, solamente deja a su paso 8 muertos y un efecto sobre las edificaciones mucho menor que en los otros 2 lugares. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué es diferente el impacto que tiene el mismo fenómeno en 3 lugares diferentes? Podrían ustedes decir, cuando chocó con Haití, venía con toda su intensidad. Si miramos la lámina anterior, dirían, pasó por Haití más fuerte que lo que pudo haber impactado a la República Dominicana. Y cuando llegó a Florida se degradó. Pero sin embargo, uno de los casos más interesantes, que puede ser casi un experimento, es lo que ocurrió en 2010. En 2010 tenemos 2 eventos que se suceden en el tiempo, prácticamente un mes uno después del otro. En Haití, un terremoto de 7 grados en la escala de Richter que deja asolado el país, 220,000 personas muertas. Un poco tiempo después en Chile, un terremoto en una escala de Richter de 8.8 con una generación de energía 500 veces más fuerte que en el caso haitiano, deja solamente a su paso 500 muertes. Entonces, vemos ahí claramente una diferencia muy fuerte entre el paso de fenómenos que son naturales, pero que sus impactos son diferentes de acuerdo a las regiones. ¿Por qué son diferentes? Porque lo que estamos viendo atrás del desastre
no es realmente el fenómeno natural. Lo que estamos viendo atrás del desastre es un problema del desarrollo. Y lo podemos mirar rápidamente si atendemos al índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Podemos mirar cuál es la posición de esos países sobre los que he hablado apenas. Si miramos, las Naciones Unidas clasifican en el índice del desarrollo humano. En el primer lugar está Noruega, que es el que mejores condiciones de desarrollo humano tiene, y en el punto final, en el número 188, está Níger. Si miramos Haití, ocupa la posición 163, muy cercana a Ruanda, y su valor en el índice es mucho más cercano a Níger que a los países que están a la mitad de la tabla y mucho más lejos que lo que ocurre en los países que ocupan los primeros lugares. Si vamos a República Dominicana ocupa el lugar 101, mucho más cercana a media tabla, muy cerca del Ecuador. Si ustedes ven el dato del índice, .715 con .732 del Ecuador, que ocupa la posición 8. Si vamos a Chile, Chile está en el lugar 42, con un índice más cercano hacia la parte superior de la tabla que hacia la parte inferior. Y Estados Unidos, que ocupa el lugar número 8, ya muy cercano a los niveles que tienen Noruega, Australia y Suiza. Entonces, lo que muestra la tabla es que esos efectos que tienen los fenómenos naturales están muy vinculados a los niveles de desarrollo que tienen nuestros países. Y entonces eso nos lleva a plantear que estos fenómenos tienen un contenido económico muy fuerte y que, sin embargo, los economistas estamos muy poco preocupados por ellos. Son fenómenos que se presentan en todo el mundo. Aquí en estas gráficas vemos la distribución de los desastres que han ocurrido en el mundo de 1970 a 2011 y podemos ver que la región más afectada es la región asiática, donde alrededor del 39% de los eventos que han ocurrido se presentan ahí, y en segundo lugar ocurren en África. América Latina tiene un porcentaje muy pequeño o relativamente más pequeño respecto a esas dos regiones, que es el 12%, pero al interior de América Latina hay una distribución también diferente de cómo están afectando estos fenómenos. El 33% de ellos ocurren en América del Sur, es decir, en esta región en la que estamos es donde más desastres se han presentado históricamente. Si miramos con cuidado, entonces tenemos dos aspectos ahí interesantes. Son problemas que están vinculados al desarrollo y, en segundo lugar, son problemas localizados geográficamente y espacialmente. Entonces esto nos llevaría a pensar, bueno, ¿y por qué no tenemos bien desarrollada una economía de los desastres si son fenómenos eminentemente económicos? Las ciencias económicas no han mostrado mucha preocupación por ellos. En otras disciplinas sí hay, se busca predecirlo. Hoy mi ciudad tiene un sistema que, si hubiera existido en 1985, no hubiéramos tenido tantos muertos como tuvimos en el terremoto que asoló la Ciudad de México en aquellos años. Hoy tenemos un sistema que es tremendamente sencillo, es una alarma sísmica. La zona más sísmica de México está en la costa del Pacífico, en un lugar que también seguramente es conocido por ustedes porque había unas playas lindas ahí, que es Acapulco. El epicentro de los principales terremotos o sismos que ocurren en la Ciudad de México viene por esa región del Pacífico. Tarda en llegar la onda expansiva 50 segundos a la Ciudad de México. Eso quiere decir que cuando inicia el terremoto o el movimiento sísmico en la costa de Guerrero, los que estamos en la Ciudad de México, al centro del país, tenemos 50 segundos para salir de nuestras casas y colocarnos en una zona segura que está marcada ya por todos los lugares de la Ciudad de México. Hay zonas marcadas de color verde donde uno tiene que correr y llegar ahí en 50 segundos. Suena una alarma sísmica que se escucha por todas las estaciones de radio, los canales de televisión, los edificios públicos, las universidades, y se oye toda la ciudad una alarma sísmica que permite que todos corramos y tratemos de salir. Claro está, si no vivimos en una torre que está uno en el 8º piso, 10º piso, no tenemos ya nada que hacer ahí. Pero si eso hubiera existido en 1985 con un sistema tan simple como ese, se hubieran salvado muchas vidas.
Pese al hecho de que los desastres entonces los podemos ver como un fenómeno vinculado a la economía y al territorio, la principal aproximación que hacen los economistas de estos eventos es una aproximación macro. Vamos a mirar un poco qué han hecho los economistas. Una de las mediciones más interesantes sobre los efectos de los desastres es la que hace la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. De hecho, seguramente en este terremoto que hubo en el Ecuador, lo primero que hizo su gobierno fue levantar el teléfono y llamar a la CEPAL para consultar sobre los impactos posibles del fenómeno del sismo aquí en el Ecuador. Ellos tienen en su enfoque metodológico 3 efectos de los desastres. El primero es lo que consideran los efectos directos, que son la propiedad de las personas, se pierde capital, producción, inventarios. El segundo son los indirectos por la declinación en la producción y la interrupción de los servicios. Y finalmente los secundarios que aparecen tiempo después y se expresan en caídas del crecimiento, desarrollo, inflación, déficit público, etcétera. Los efectos que principalmente mide la CEPAL son los indirectos. Entonces, la mayor parte de las mediciones están realizadas allí. Veamos algunas de las mediciones. Esta es un resumen de las mediciones que han hecho los economistas principalmente a través de modelos econométricos. ¿Qué se ha encontrado sobre los impactos de estos fenómenos a nivel macroeconómico? Vean, primero allá arriba aparece el efecto en el Producto Interno Bruto. ¿Qué han encontrado cuando revisan los casos de desastres en varios países del mundo? Fíjense, encuentran que puede haber un efecto neutral o positivo en el PIB. Cuando es positivo encuentran que puede ser alrededor del 0.04%. Cuando es negativo encuentran que puede ser entre 0.5 en el primer año y menos 4% después de 5 años. Entonces, lo primero que vemos es que no es claro el efecto. Puede ser positivo, negativo o neutral. Segundo, por grado de desarrollo. Para los países de la OCDE, los países más ricos, el efecto que se ha encontrado en el grado en el Producto Interno Bruto es positivo. Vean, del 1.3 al 1.99 en el efecto acumulado. Y aquí pregunta, ¿y por qué puede tener un efecto positivo un desastre, verdad? Es lo que tendríamos que preguntarnos. En los países en desarrollo, el efecto que se ha encontrado es negativo en el PIB de menos 9.7 a menos 11.7. Entonces, bueno, tenemos que los efectos pueden ser diferenciados por grado de desarrollo. Por tipo de desastre, los desastres climáticos son los que tienen el impacto más fuerte, que es de menos 2%. El más fuerte dentro de ellos son las inundaciones con 0.9% positivo y negativo son los huracanes. Pero vean los terremotos. En la evidencia empírica que se ha generado, los terremotos no tienen ningún impacto. ¿Qué efecto han medido los economistas que tienen estos fenómenos en el desarrollo? Se ha encontrado en el índice que acabamos de ver de desarrollo humano que pueden causar retrocesos de 2 años por incremento de la pobreza. El mayor impacto en pobreza lo encuentran en la pobreza severa, que se eleva a 0.36%. Entonces hay un efecto en la pobreza. Y en el largo plazo encuentran que los efectos de los desastres climáticos pueden tener impacto positivo en el PIB e impacto negativo en el PIB per cápita. Y los geológicos, como el terremoto que vivió este país, pueden ser neutrales, no significativos o con pequeñas caídas de 0.32. Entonces, si miramos la evidencia empírica que se ha generado a través de estos modelos, nos damos cuenta que no sabemos mucho y que las evidencias son muy encontradas y que se requiere estudiar más el fenómeno, pero desgraciadamente no lo estudiamos. El segundo problema que requiere también de nuestra intervención como estudiosos de ciencias regionales tiene que ver con el hecho de que muchos de los efectos de estos fenómenos se sobreestiman en el momento en que ocurren. Los países, cuando se da un terremoto, una inundación, etcétera,
tratan de magnificar los efectos que tienen estos eventos porque, primero, no tienen información suficiente para evaluarlos. Y segundo, cuando se magnifica el evento, los gobiernos lo hacen para buscar mayores apoyos financieros, ¿verdad? Si el evento se magnifica más, puede llegar más ayuda internacional. Vean algunas estimaciones de estos eventos. Lo que tienen aquí es una fotografía de la zona del terremoto en Ecuador. Así quedaron algunas de las viviendas ahí. Y tenemos 3 eventos aquí. El terremoto en México en 1985, 10,000 muertos, 33,600 viviendas destruidas, 65,000 viviendas con daño sustancial, un impacto total de 4,437 millones de dólares y se evaluó que eso tenía una representación en el PIB de 2.7%. Ecuador, 1987, 1,000 muertos, 3,000 viviendas destruidas, 12,500 con daño sustancial, un impacto total de 1,000 millones de dólares, medido a través del PIB, 3% del Producto Interno Bruto. Y esta es la medición que tiene su gobierno en la página actual, donde están evaluando lo que pasa con el terremoto, 661 muertos, 30,000 viviendas destruidas o con daño sustancial y una estimación de 2,000 a 3,000 millones de dólares que va del 2 al 3% del Producto Interno Bruto. Si lo comparamos con el terremoto anterior, parecería que el anterior fue más destructivo, pero este tiene una evaluación en dólares de 2 a 3 veces superior, ¿verdad? Entonces tenemos muy mala información, no sabemos qué tan bien están esas cifras porque hay muchas lagunas de información. También estas evaluaciones, sobre todo las de la CEPAL, tienen problemas porque no pueden evaluar cosas que no están fijadas con precio en los mercados. Vamos a llamarle a eso los costos invisibles. Son otras variables que no siempre es posible medir. Por ejemplo, la desarticulación económica de sectores marginales o informales, que en nuestras economías llega a ser muy alto, pero no hay forma de medirlos. En México sabemos que más o menos el 50% de la economía es informal, pero eso no aparece en las cuentas nacionales ni sabemos bien su tamaño. Frente a un desastre, no tenemos una valoración correcta de cuánto se destruyó ahí. Tampoco sabemos en la parte ilegal. México es un exportador ahora muy fuerte de cocaína hacia los Estados Unidos y marihuana, y eso tampoco es contabilizado en los circuitos de la contabilidad nacional del país. Ante eventos como estos, esos circuitos también se rompen y el país pierde una gran cantidad de recursos. Hay pérdida de patrimonio familiar de sectores marginales que tampoco es medido por estas cuantificaciones que tenemos. En fin, hay diferentes costos que no son incluidos en esas mediciones y que es una gran oportunidad para que nosotros tratemos de realizar estimaciones más precisas de lo que está ocurriendo en nuestras economías. El otro aspecto que se ha tratado de medir a través de modelos económicos es la vulnerabilidad. Cuando hablábamos de por qué un fenómeno natural se convierte en un desastre, eso se debe a que la vulnerabilidad ha aumentado en nuestras regiones. La vulnerabilidad hace que el riesgo de destrucción y daño de un fenómeno natural se vuelva muy grande y se amplíe. Entre los factores de vulnerabilidad que podemos encontrar está la vivienda insegura y mal localizada, actividades económicas poco seguras, con estructuras mal localizadas riesgosas, la vulnerabilidad social, la degradación ambiental que generamos. Entonces, todos esos son factores que se van incrementando a través del desarrollo de las ciudades. ¿Qué han logrado medir los modelos sobre este problema? Bueno, miren, podemos separar los factores entre aquellos que reducen la vulnerabilidad y aquellos que la elevan. Las regiones que tienen PIB per cápita elevado, se ha encontrado que a ingreso más alto se demandan mejores construcciones, entonces la vulnerabilidad tiende a disminuir.
Los lugares donde hay mayor educación, la gente es más educada y hacen mejores elecciones sobre dónde vivir o dónde localizar su actividad hacia lugares más seguros y tienen más información sobre prevención. La apertura comercial. Para los países que son más abiertos comercialmente, se ha encontrado que eso permite la transferencia de la tecnología y afecta positivamente la mejora en los códigos de construcción. Los gobiernos con alto gasto público invierten más en mitigar riesgos e incorporan más tecnologías, y las economías de bajo ingreso se considera que son más resilientes, más resistentes, que las afecta un desastre y después vuelven a recuperarse más rápidamente. Hay factores que aumentan la vulnerabilidad y que se ha encontrado en estos estudios. Uno de ellos es la corrupción. Cuando los países tienen niveles de corrupción muy altos, hay un incumplimiento en los códigos de construcción, en las zonificaciones y en la calidad de las construcciones. Los gobiernos muy grandes tienen muy poca eficiencia para responder a un desastre. El caso que nosotros tuvimos en la Ciudad de México fue muy peculiar. El terremoto ocurre el 19 de septiembre de 1985 y durante 4 días la autoridad no interviene, no hace nada. Entonces lo que vemos en las calles es a la misma población con picos, palas, yendo a rescatar gente en los derrumbes, a tratar de salvar vidas humanas, y el gobierno no aparece en ningún lado hasta el 4.º día que saca el ejército a las calles. Entonces, una muy baja eficiencia para responder en el desastre de nuestro gobierno. Factores del desarrollo, de la urbanización y de muy alto ingreso hace a estas economías más vulnerables. Entonces tenemos, si hacemos una síntesis un poco de lo que hemos mencionado, es que estos fenómenos los economistas lo hemos trabajado por la medición del impacto y con deficiencias, y por la medición de la vulnerabilidad o de los factores económicos que afectan la vulnerabilidad de nuestras regiones. Sin embargo, regionalmente tenemos muy poco desarrollo. Desde el punto de vista de las ciencias regionales, no nos hemos adentrado mucho a esto, en particular desde la economía regional. Nosotros retomamos un modelo que nos parece muy interesante para explicar cómo regionalmente están operando las fuerzas sobre los desastres. Vamos a considerar 2 regiones aquí, la región donde ocurrió el desastre y hay regiones que no fueron afectadas. Miramos acá círculos totalmente sombreados con letras, son empresas, la empresa A, la empresa B, y individuos o consumidores identificados con el número 1, 2, etcétera. Los círculos totalmente sombreados son consumidores y empresas afectados en la región del desastre. Los que están parcialmente sombreados son empresas y consumidores parcialmente afectados. Y todo esto que está acá son empresas y consumidores que no recibieron afectación. Entonces, cuando miramos a los desastres no son generales, afectan localizaciones muy específicas y afectan a empresas e individuos en regiones localizadas. Esto permite explicar por qué en diferentes países del mundo podemos encontrar evidencia que después de un desastre hay zonas que se recuperan y donde el desastre las lleva a un nivel más alto de crecimiento o de desarrollo que el que había previamente. En esos lugares se desencadenan fuerzas compensatorias a través de las vinculaciones que pueden existir en las regiones afectadas, con las regiones no afectadas y con la economía que no ha sido destruida completamente. Pero para poder evaluar y impulsar esas fuerzas compensatorias, pues se necesita conocer lo que está ocurriendo en el territorio, y es algo que no conocemos muy bien en este tema de los desastres. Estas fuerzas compensatorias, para que ustedes las miren un poco qué podrían ser, son sectores de la economía que pueden obtener beneficios después de un desastre. Por ejemplo, les comentaba, en la Ciudad de México se reconstruyeron 85,000 viviendas. Entonces, el sector de la construcción es un sector que se revitalizó y generó efectos multiplicadores sobre otros sectores. Entonces, hay sectores como la industria de la construcción, el sector comercial, que se impactan sus
la demanda de sus productos positivamente y generan efectos de cadena en estas regiones afectadas. En segundo lugar, los gobiernos están recibiendo recursos frescos y muchas veces esos recursos los aplican en estas zonas afectadas por los desastres, que eran zonas ya previamente muy vulneradas económicamente. Entonces, cuando aplican esos recursos en esas zonas y lo hacen bien, esas economías que ya previamente estaban deprimidas pueden generar empleo, inversión, etcétera, a través de esos recursos frescos que llegan. Entonces, estamos viendo fuerzas compensatorias que se pueden impulsar en las regiones afectadas por los desastres. Entonces, un planteamiento de recuperación económica ante un desastre, pues está pensado en cómo detonar estas fuerzas que compensan el efecto negativo del desastre. Bueno, vamos a ver el otro tema que me parece es muy relevante, además del de la evaluación de impacto y de la evaluación de la vulnerabilidad, que es la parte de la planeación y donde también tenemos mucho que hacer desde el punto de vista de los estudios regionales. Este tema de la planeación menos atención ha recibido que el de impacto y de vulnerabilidad, y sobre todo porque es un proceso muy imperfecto el de la planeación. Requiere de asociación, de gobierno, empresa, sociedad civil, tiene un planteamiento muy regional, hay que conocer las cosas muy regionalmente, los recursos cómo están localizados en los territorios, y en nuestros países tenemos una gran escasez de datos. Cuando ustedes piensan los datos del Ecuador a nivel regional, cómo están, pues van a encontrar que hay muchas deficiencias para encontrar información. Entonces eso hace que el proceso de planeación se vuelva muy difícil, pero realmente la recuperación ante un desastre tiene que pasar por un proceso de planeación necesariamente. Aquí vemos el ciclo del proceso de planeación que han definido en varias de las economías que han sido afectadas por los desastres, y vemos una cosa muy interesante. El desastre ocurre en este punto y ahí se activa el plan, pero para activar un plan debió de haber existido antes el plan. Entonces, antes de los desastres se debe de haber desarrollado el plan. Es decir, los planes no se desarrollan ya que ocurrió el desastre, se tienen que hacer previos al punto de ocurrencia del desastre. Sin embargo, las economías latinoamericanas operamos, en mi país hay un dicho popular que dice, después de ahogado el niño, tapen el pozo. No sé si ese se usa aquí en Ecuador y se entiende, ¿no? Que se le ahogó el niño porque tenía el pozo ahí abierto, y ya que se ahogó, va y lo tapa, ¿no? Entonces, mucho operamos en nuestros países de esa forma, sin planeación. Para enfrentar estos fenómenos, necesitamos operar en la fase previa a la ocurrencia de los desastres. No sabemos cuándo ocurren los desastres, no se pueden predecir. Entonces, son planes que podrían pasar años y le vamos dando mantenimiento a los planes sin que ocurra nada, pero cuando llega a ocurrir el desastre, el plan existe. Después viene una etapa de transición que es la recuperación de corto plazo, una etapa más larga que es el redesarrollo. En México esta etapa tardó alrededor de 5 años para recuperar la Ciudad de México, una etapa final de desactivación del plan y nuevamente a prepararse para el desastre siguiente, ¿no? Digamos que ese es el ciclo que sigue la planeación. ¿Qué aprendemos de esto? Que hay que planear en días tranquilos, ¿sí? No se planea en el momento que ya se cayeron los edificios, que está toda la economía colapsada. Se tiene que planear antes. Entonces un plan, los expertos recomiendan elaborar planes en lo que se conoce como los días calmados o los cielos azules. Este es el plan de reactivación que plantea el gobierno ecuatoriano para los efectos del terremoto. Si lo miramos, tiene una secuencia muy parecida a lo que estamos mencionando antes. El primer paso del plan de reactivación productiva del gobierno ecuatoriano fue centrarse en el rescate de vidas y creo que eso es fundamental. Lo primero que tienen que hacer los gobiernos es tratar de ver por las vidas que están en riesgo ante los derrumbes, las inundaciones, etcétera. Nosotros tuvimos un caso muy peculiar en la Ciudad de México, como el gobierno no intervino rápidamente,
en una zona de la ciudad donde había talleres de costura clandestinos. Esos talleres de costura se desplomaron los edificios, quedaron las trabajadoras y los trabajadores enterrados allí. Y lo que ocurrió en el primer momento es que los dueños de las empresas llegaban con camiones para tratarse de llevar la maquinaria y la mercancía que tenían ahí sin ninguna preocupación por los trabajadores que habían quedado ahí en el desastre. Entonces eso no puede pasar. Entonces esto es correcta la secuencia que va planteando el plan de reactivación. En segundo lugar, la limpieza de la zona de desastre, la implementación de los servicios básicos, recuperar la infraestructura. Y vean, acá está de lo que estamos hablando, que es justamente la recuperación económica frente al desastre, que está por acá, ¿sí? Realmente para que esto opere, debía de existir un plan antes por acá, ¿sí? No aparece ahí, no sabemos si lo tenía o no lo tenía el gobierno, yo no conozco mucho de Ecuador, pero ustedes seguramente sí más, pero aquí antes debía de haber estado la planeación de días tranquilos. Acá hay un planteamiento correcto, me parece también, la intervención sobre las pequeñas y medianas empresas, que es fundamental para atender los problemas económicos, porque son las empresas más vulnerables. No pueden estar operando más de 3, 4 meses cerradas y sin actividad económica las micros, pequeñas y medianas empresas. Me voy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Y voy a hablar de la propuesta metodológica que nosotros hicimos a partir del estudio con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este estudio tuvo como nuestra premisa central que la reactivación económica se debe de focalizar en las micros, pequeñas y medianas empresas, porque son los negocios que más se desestabilizan, pero además son los que más generan empleo en nuestras economías. Cuando ustedes miden la cantidad de empleo generado en nuestras economías, esas son las empresas generadoras de empleo y no pueden estar paradas porque se convertiría en una carga financiera muy, muy alta. Hicimos esta metodología con el ejemplo de Quintana Roo en México, que es donde está Cancún y que ha recibido, por ejemplo, para que ustedes vean, de 1970 a 2013, de más de 567 eventos de origen natural. Muchos de ellos han generado desastres en esa zona. Esta es la zona de Quintana Roo, ¿sí? Aquí está en la península de Yucatán en México, aquí está Cancún, ¿sí? Y desarrollamos una metodología que tiene 4 etapas fundamentalmente. La primera es caracterizar la vulnerabilidad de la zona. La segunda, identificar las características económicas de esas zonas vulnerables. La tercera, seleccionar las empresas agrupadas en micros, pequeñas y medianas empresas y que pueden tener capacidad de arrastre en esas economías. Entrevistar a las empresas directamente y formular ideas de proyectos frente a un desastre. Esa fue la metodología que se siguió. Veamos rápidamente los elementos de esa metodología. La parte de vulnerabilidad la estudiamos con aspectos demográficos, migratorios, los antecedentes de otros desastres en la zona y la exposición de los factores ante un desastre y el riesgo ambiental. Esto es Quintana Roo en el tiempo. Vean, es un registro de eventos meteorológicos, sísmicos, etcétera, desde 1970 al 2013. Lo primero ¿qué notan ahí en esa gráfica? Que en los últimos 10 años los eventos cada vez son mayores. Es decir, que la vulnerabilidad se ha incrementado drásticamente en los últimos 10 años. Si yo miro eso mismo para el Ecuador, vean, eso es el Ecuador. Ecuador en el mismo periodo que Quintana Roo, pero acá el país completo, tiene 30.994 de esos eventos. Y estos se han multiplicado en los últimos 10 años. Los que estudian esto mencionan que son efectos de cambio climático, de la vulnerabilidad que está creando el hombre sobre la tierra, etcétera. Pero lo interesante de esto
es que los fenómenos como el sismo que ustedes acaban de tener es uno entre 30.994 eventos. Entonces, cuando evaluamos qué impacto han tenido estos eventos en el mediano y largo plazo, nos damos cuenta que nuestros países han vivido 10, 20 sismos en su impacto económico como el que ustedes han tenido. Es decir, que Ecuador, ese sismo que tuvo ahora, ha tenido 10, 20 veces el efecto en todos estos eventos acumulados. Y nadie mira hacia esos desastres que no son de tan grande magnitud. Este es el caso mexicano, vean, del 74 a 2000 ese es el número de sismos que hemos tenido. Entonces está muy claro, ¿verdad?, cuáles son las zonas riesgosas y vulnerables del país, ¿verdad? ¿Sí? Es muy claro que aquí debía de haber planes de mitigación de la vulnerabilidad muy fuertes. Esto es el riesgo sísmico a nivel global. El caso de Ecuador, aquí está Ecuador, pasa justamente en la parte más vulnerable y más riesgosa para los sismos. Entonces eso tendría que hacer que nuestros gobiernos tuvieran planes de mucho tiempo que estuvieran dándoles mantenimiento, porque estos fenómenos no son previsibles, entonces pueden ocurrir en cualquier momento. Voy a ir rápido ya sobre los factores de vulnerabilidad para cerrar. Estudiamos cómo creció la población en el lugar. 1.404% de crecimiento poblacional en esa zona en 40 años. Hay lugares que tienen 70% de migración. Los cuartos de hotel, vean, en 93 teníamos 246 hoteles en esa zona, hoy tenemos 941 hoteles. Todo se ha triplicado prácticamente, hoteles, cuartos, recibimos 10.6 millones de turistas. La tercera parte de los ingresos turísticos de mi país los recibe esta zona. Y el turismo es prácticamente una de las 4 principales fuentes de divisas de México. Entonces, esta zona de servicios es un motor de crecimiento de la economía mexicana. El deterioro ambiental, aquí pueden ustedes ver los hoteles en esa zona están a la orilla de la playa, vienen los huracanes, se llevan toda esta arena, y lo que ha ocurrido es que cada vez con mayor frecuencia tienen que invertir en la inyección de arena para reconstruir estas franjas que ustedes ven aquí. Se tiene que traer arena de otros lugares para reconstruir las playas. Voy a irme más rápido porque ya se me acabó el tiempo. Y estudiamos concentración, especialización, arrastre, base exportadora, definimos regiones de áreas funcionales para la zona de Quintana Roo y evaluamos que había 2 cadenas productivas muy importantes que son las que dinamizaban la economía. Ahí las vemos, donde están los hoteles, que es una de ellas, y la construcción la otra. Entonces lo que hicimos finalmente fue trabajar sobre una muestra de empresas, me voy a ir más adelante. En total en esa zona identificamos 1.094 empresas importantes en esos 2 clústeres con capacidad de arrastre en la economía, y trabajamos con una muestra de 37 empresas a las cuales se les desarrollaron proyectos en un taller de enfoque y a través de entrevistas directas. De ahí salieron 20 ideas empresariales para reactivación económica. Esas 20 ideas empresariales se analizaron a través de un trabajo de posicionamiento y de análisis estructural para tratar de ver cuáles de esas ideas eran prioritarias. Lo vemos aquí en 2 ejes, vemos qué posición tienen esos proyectos que se plantearon, y los que estaban con un posicionamiento muy alto en cadenas productivas y en el mercado y tenían efectos fuertes, se decidió apoyarlos de inmediato. Estos son los anteproyectos que se desarrollaron. Nada más voy a cerrar hablando de uno muy particular, este que tenemos aquí, un proyecto de alrededor de 1 millón de pesos mexicanos, que era los pescadores. Es una zona donde, si nos salimos del turismo, la pesca es muy importante y uno de sus principales productos es la langosta. Los pescadores de langosta tiran jaulas al mar para atrapar las langostas. Cuando pasan los huracanes se llevan esas jaulas.
Y el problema que tenían es que esas jaulas son muy caras porque se importan desde los Estados Unidos. Entonces lo que decían es que teniendo un proyecto para producir esas jaulas nacionalmente, podían ese negocio seguir operando 24 horas después de que pasaba un huracán. Entonces son proyectos, la mayor parte de ellos, con costos mucho más bajos que los que se tendrían que invertir si se hiciera todo esto después del desastre. En conclusión, voy a cerrar esta conversación planteando que nosotros debemos focalizarnos no solamente en los grandes desastres a lo largo del tiempo, hay muchos desastres de menor magnitud, pero que su costo es muy fuerte cuando lo acumulamos, que los desastres no necesariamente tienen que causar calamidad económica. Decíamos al principio, son un problema del desarrollo, pero no son un problema de desarrollo, ¿sí? Pueden las economías reactivarse y salir adelante después de un desastre, que es muy importante en la etapa previa al desastre realizar la planeación y que la identificación de proyectos de reactivación económica se hace junto con las empresas en las etapas previas en la fase de planeación. Cierro aquí para concluir. Muchas gracias por su atención. Bien, agradecemos la importante presentación del doctor Luis Quintana, titulada Reactivación económica ante un desastre natural. En honor al tiempo, vamos a abrir espacio para 2 preguntas. Bien, al parecer la presentación ha sido muy clara. Entonces vamos a proseguir con la presentación de la revista Paradigma Económico, la que recibirá las publicaciones científicas que se han generado en este primer encuentro internacional y segundo nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional RECIR, a cargo del doctor Luis Quintana. Bueno, no quiero aburrirlos otra vez con mi presencia, pero no tomaré más de 5 minutos. Esta revista, si nos mandan la imagen a la pantalla, por favor. Bueno, esta revista Paradigma Económico es una revista de estudios regionales que tiene 6 años publicándose en México. Participa ahora en este evento y ha abierto sus páginas para recibir los trabajos que se consideren por el comité científico o por los organizadores del evento para ser publicados en el próximo número de la revista. Es una revista que sale 2 veces al año. Está publicada por la Universidad Autónoma del Estado de México, está indexada en varios índices y se está en proceso de indexarla en otros más. El próximo número va a recibir publicaciones hasta noviembre de este año y saldrá editada en el primer semestre del próximo 2017. Entonces están invitados todo el mundo que quiera enviar artículos a la revista, serán muy bien recibidos. Tiene dictaminación por pares, con doble ciego y cumple con los muchos requisitos de calidad que ponen en México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para las revistas científicas. Les vamos a dejar la presentación para que la puedan subir a la página de RECIR y ahí puedan ver el link y poder enviar sus colaboraciones. Muchas gracias. Ya apareció. Bien, para concluir, algunas indicaciones generales. A continuación, vamos a pasar a las sesiones paralelas de 16 a 17 horas 30 en los auditorios 2 y 5 del edificio 7. Los invitamos a la ceremonia de clausura a las 17 horas 30 en el Centro de Convenciones
Y finalmente, recordarles que la entrega de certificados va a ser por orden alfabético a partir de las 17 horas en el hall del Centro de Convenciones. Muchas gracias por su asistencia.